Y los que estamos aquí, vamos a continuar con nuestra serie de Navidad. 4 mensajes en esta serie que se llama Dios descendió a la tierra. Todo el Antiguo Testamento es la preparación para la Navidad. Dios descendió a la tierra y ya hablamos acerca de Dios descendió en el Edén. La semana pasada hablamos acerca de que Dios descendió en el templo de Salomón y el día de hoy Dios descendió en el monte Sinaí y hemos invitado al pastor de la Iglesia Encuentro, el presbítero Eduardo Escobar Castellanos, para que comparta con nosotros la palabra de Dios el día de hoy en este tercer mensaje de nuestra serie. Amada iglesia, qué gusto es verles. Qué gusto es estar con ustedes, qué gusto es adorar juntos a nuestro Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo 19. Vamos a leer los versos del 10 al 25. Éxodo 19, 10 al 25, dice de la siguiente manera. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al monte, ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y adviértele al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Oremos. Padre eterno, hoy venimos a tu presencia, Señor. Queremos tener un encuentro significativo, salvífico y real contigo.
con tu palabra, con el Evangelio. Queremos escuchar una vez más, Padre, las buenas nuevas de gracia y salvación, de gozo y plenitud que hay gratuitamente en ti. Que hoy podamos abrir tu palabra, comprender tu palabra, alegrarnos en tu palabra y celebrar que tú descendiste. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La época navideña está llena de festejos, celebraciones, regalos, reuniones, y eso está bien, pero no lo es todo. ¿Qué es exactamente lo que celebramos en Navidad? ¿Qué es exactamente lo que celebramos en Navidad? Y como se ha visto ya durante un par de semanas, celebramos que Dios descendió. Dios descendió encarnando en un bebé, encarnando como un bebé. Celebramos, comemos, nos llenamos de regalos y alegría, pero eso no es todo. La Navidad es principalmente un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. Hay 3 marcas de un encuentro verdadero con Dios que vemos en este pasaje de Éxodo 19. 3 marcas que hoy vamos a analizar, que hoy vamos a ver, a descubrir y a evaluar nuestra vida y nuestro corazón. 3 marcas de un verdadero encuentro con Dios, de 3 cosas que no pueden faltarnos esta Navidad. Esta Navidad nos puede faltar si quieren cena, nos puede faltar si quieren regalos, nos puede faltar si quieren salud. Pero lo que no nos puede faltar son estas 3 cosas. Número 1, ¿cuál es la primer marca de un encuentro real con Dios? Número 1, es el reconocimiento de la condición humana. Es nuestro reconocimiento de nuestra verdadera condición delante de Dios, la cual es bajeza. Nuestra condición humana es de bajeza. Éxodo 19, 10 al 15 dice de la siguiente manera: y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie delante de él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o flechazos. Solo podrá subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Por su parte, ellos lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. El primer elemento de un encuentro real y verdadero con Dios consiste en pararnos frente a un espejo espiritual. Consiste en subirnos a una báscula de santidad. Consiste en medir nuestra condición a través de un cronómetro delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición en nosotros mismos? ¿Qué somos en nosotros mismos? Y la respuesta es que nuestra condición es de bajeza. Contrario a nuestra propia intuición, que nos gusta pensar bien de nosotros mismos, contrario a lo que preferiríamos considerarnos unos a otros, somos peores de lo que nos gustaría aceptar. Nuestra condición es de bajeza. En el humanismo, que hace a un lado a Dios, que quita a Dios del centro del universo y de la existencia individual de cada uno de nosotros y se coloca al ser humano ahí mismo, en el humanismo se ha planteado que la fe, tu confianza debe estar en tu propia capacidad de salir adelante, en tu propia capacidad de trabajar, en tu propia capacidad de ser sabio, tener relaciones significativas, de administrar tus recursos económicos. En el humanismo, en la fe del humanista, prácticamente lo que se hace es se coloca la confianza no en Dios, sino en uno mismo. Yo soy una buena persona, yo merezco el cielo en la tierra, yo soy digno de ser alabado.
Al abandonar a Dios, colocamos nuestra confianza en el ser humano y se cree ciegamente y en contra de toda evidencia que somos buenos. Creemos ciegamente y en contra de toda evidencia que yo soy una buena persona. Se considera que a través de nuestros esfuerzos, nuestros recursos, la tecnología, llegaremos a vivir el cielo en esta tierra. De ahí vienen discursos como, por ejemplo, si estudias, si te esfuerzas, si eres un gran trabajador y tienes muchos méritos y logros, entonces serás alguien y podrás vivir una vida plena. No estamos en contra de que nos esforcemos y que estudiemos y que seamos buenos trabajando. Estamos en contra de afirmar que todo eso nos va a traer salvación el día de hoy. Porque esa no es la fe cristiana, esa es la fe del humanista. Es una salvación por obras. Tú te esfuerzas, tú trabajas, tú haces, eres sabio, eres suficiente y entonces podrás disfrutar de una vida plena, saciante, completa, aquí, ahora. El humanismo no reconoce nuestra condición delante de Dios, lo niega nuestra bajeza y se exalta a sí mismo. El detalle es que ahora y cada vez más las nuevas generaciones ya no son de una fe humanista. Las nuevas generaciones cada vez han perdido un poco más la fe en la capacidad humana de salir adelante. Las nuevas generaciones o la generación del desencanto ahora reconocen que el ser humano es malo. Ahora reconocen que el ser humano es incapaz. Ahora reconocen que instituciones en las cuales antes confiábamos mucho son corruptas y fallan. Las nuevas generaciones están decepcionadas de la fe humanista. Ven mucha maldad en la sociedad, abuso de poder, violencia, machismo, corrupción, hipocresía, dentro y fuera de instituciones religiosas, gobierno, universidad, matrimonio, familia. Esta generación desencantada por eso ya no prefieren ya no casarse. ¿Para qué nos casamos si al final vamos a terminar en un divorcio? ¿Para qué tenemos hijos si solamente estamos destruyendo este mundo, esta creación, este universo? Se opta por ya no tener hijos. Mejor no me apego a una iglesia porque al final todas son iguales. La generación que viene y las más nuevas viven desencantadas de la fe del humanismo. Pero como el ser humano no puede vivir sin fe, tiene que aferrarse a otra cosa. ¿A qué se aferra ahora las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones se aferran, por ejemplo, a ser animalistas o ecologistas. ¿Qué significa eso? Tal vez has escuchado que hay personas, y cada vez más, que prefieren, por ejemplo, salvar a un cachorro que a un ser humano. Que tocan como sagrada la vida de un animal en extensión, pero al mismo tiempo están pidiendo el aborto de bebés. Que optan por decir ya no tengamos más hijos porque lo único que hacemos los seres humanos es destruir este planeta. Mejor conservemos los mares, salvemos los bosques. Y están colocando su fe ya no en el ser humano, mucho menos en Dios, sino en la creación, en la naturaleza. No está mal cuidar la naturaleza, somos mayordomos. Desde la perspectiva bíblica somos mayordomos de la creación. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es tomar la naturaleza y exaltarla como deidad. Que es prácticamente lo que Pablo dice en Romanos 1, que desecharon la gloria de Dios y la cambiaron por gloria de cuadrúpedos, de animales de la naturaleza. La nueva generación, la generación desencantada, tampoco, aunque reconoce que el ser humano tiene una bajeza, la distinción entre el cristianismo y la generación desencantada es que la generación desencantada reconoce que el ser humano es corrupto, es malo, es terrible, pero no tiene un punto de esperanza al cual aferrarse, al cual agarrarse. Y es por eso que esta nueva generación no puede valorar ni siquiera su propia vida. Esta ideología, todas las ideologías que están surgiendo son ideologías que se odian a sí mismos. En una ocasión estaba viendo una entrevista de un ministerio cristiano que estaban entrevistando a mujeres jóvenes que estaban protestando a favor del aborto. Y en esta protesta se acerca el entrevistador con una mujer que está protestando a favor del aborto y están tratando de tener una discusión racional. Y en medio de esta discusión racional, el entrevistador le pregunta, ¿tú reconoces que el bebé es un ser humano? Y ella dice, sí. Y le pregunta, ¿y entonces por qué estás a favor del aborto? Y ella dice, porque yo considero que la vida humana
no tiene ningún valor en sí misma, no tiene ningún sentido en sí misma. Y entonces el entrevistador, tratando de refutar y demostrar su propia incongruencia de esta lógica, le pregunta: ¿tú crees que tu vida no tiene ningún valor? Y uno pensaría, pues claro que va a decir si tiene valor. Pero esta chica dijo: no, mi vida no tiene ningún valor. Si yo no estuviera aquí, no habría ninguna diferencia. El humanismo exalta al ser humano y no reconoce la bajeza, pero la generación desencantada, aunque reconoce la bajeza del ser humano, no tiene nada a qué aferrarse en realidad. ¿Qué dice el cristianismo? ¿Hay esperanza o tenemos que abandonarnos a una angustia, desaliento y pesimismo cínico? El cristianismo, que no se trata de salvación por obras del ser humano, tiene que ser una buena persona y entonces Dios le va a amar, Dios le va a bendecir, Dios le va a dar todo lo que Él quiere. No creemos que somos buenos y justos en nosotros mismos. No afirmamos que si te esfuerzas y eres suficiente, todo estará bien y serás salvo y tendrás todo. No, al contrario, reconocemos crudamente que somos peores de lo que nos gustaría aceptar. Reconocemos, aún con una mayor certeza y mayor exactitud que la generación desencantada, que somos peores. Somos malos, somos torpes, somos egoístas, somos vanidosos. Somos cínicos. Entendemos que si rechazo a Dios, construiré un ídolo del ser humano que me fallará como todos los ídolos fallan, que me llevarán a frustración, a una ilusión. Pero entendemos también que si reconocemos nuestra bajeza sin considerar a Dios, caeremos en una desesperanza total. Caeremos en un vacío muy profundo en la raíz de nuestros corazones. Caeremos en un sinsentido y un absurdo de nuestra existencia. El cristianismo no es ni humanismo, ni animalismo, ni todo lo demás. El cristianismo es capaz de, así como un buen doctor da una sentencia, da un diagnóstico correcto y adecuado de nuestro corazón, reconocemos nuestra bajeza, pero no nos deja ahí. El cristianismo nos permite ser libres, inclusive de nuestra bajeza, reconocerla y al mismo tiempo ser libres. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos hacer esto? En Éxodo 19, versículos del 10 al 15, Dios está preparando al pueblo para tener un encuentro con Él. Y para poder tener un encuentro real con Dios, debemos de reconocer nuestra bajeza. Dios le dice al pueblo que se lave, que se separe, que se aparte. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Por qué el pueblo tenía que hacer todo esto para encontrarse con Dios? Porque el pueblo tenía que reconocer su insignificancia delante de Dios, su bajeza. Nadie puede pensar altamente de sí mismo y conocer verdaderamente a Dios. El orgullo, C.S. Lewis decía que el orgullo prácticamente lo que hace es vemos a todos como si estuvieran abajo de nosotros. Y el orgulloso no solamente ve a todos debajo de uno mismo. Y si solamente vemos a los que están debajo de uno mismo, no podemos conocer al que está arriba de nosotros. La primer marca, evidencia, característica de aquel que conoce a Dios es el reconocimiento profundo de su insuficiencia, de su incapacidad, de su maldad, de no estar listos y preparados. Nos alistamos cuando no estamos acondicionados. Nos lavamos cuando estamos sucios. Nos distanciamos cuando no somos aptos para estar presentes. Y en este encuentro de Dios con su pueblo en Éxodo 19, el pueblo afirma, no como el humanismo, somos buenos y por eso nos acercamos a Dios. No como la generación desencantada de no somos nada y por eso no hay esperanza o sentido en esta vida. Afirma su bajeza, su corrupción y su propia maldad. Esta Navidad nos llenamos de colores, de luces, estrenamos todo, hay regalos, hay fiestas, hay sesiones fotográficas muy bonitas que nos pueden llegar
a engañar un poco. Nos pueden llevar a olvidarnos un poco de esa bajeza. En medio de toda la celebración que debemos de celebrar, no olvidemos nuestra bajeza. Segunda marca de un encuentro real con Dios. La primera marca es el reconocimiento de nuestra condición humana de bajeza. La segunda marca es el reconocimiento de la condición divina, que es majestad. La condición divina es majestad. Éxodo 19, 16 al 19 dice de la siguiente manera: en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Imagina eso. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, todo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Trata de imaginarte tú en esa escena tan majestuosa. Trata de tú de ver algo similar. En el último terremoto que tuvimos como en la Ciudad de México, en la casa de ustedes, como escuchamos la alarma sísmica, subimos a la azotea, porque estamos ya en un piso en el cual tenemos que subir a la azotea, y en medio de toda la sacudida del edificio, algo impresionante que pudimos contemplar es un efecto electromagnético que hay en el cielo, en el cual se ven como si fueran relámpagos azules y verdes debido al movimiento de las placas tectónicas. Y fue increíble, fue sobrecogedor poder estar ahí en medio de la nada y sentir la insignificancia de mi ser delante de la creación y delante de su creador. El segundo elemento de un verdadero encuentro con Dios es el reconocimiento, asombro y perplejidad de estar frente al Rey de Reyes, temible y terrible en majestad. Mientras que actualmente se tiende a domesticar, entre comillas, a Dios, a reducirlo a una idea inofensiva, que inclusive muchos le decimos o le dicen Diosito, como si fuera algo que pudiéramos guardar en nuestra bolsa del pantalón, como si fuera algo que pudiéramos capturar en nuestro ser, como si fuera algo tan insignificativo que podemos tenerlo en nuestra agenda de vez en cuando. La verdad es que la Biblia nos muestra algo totalmente distinto. En Éxodo 19 no vemos un diosito. En Éxodo 19 no vemos algo que sea domesticado y que sea inofensivo. En Éxodo 19 vemos la manifestación de la majestad de Dios. En el humanismo que idolatra al ser humano y sus capacidades para poner el cielo en la tierra, la esperanza no está en Dios. Lo más grande y lo más majestuoso no es Dios. En el humanismo lo más majestuoso es el ser humano y se exalta la perfección del ser humano. E inclusive hay corrientes teológicas humanistas, por muy contradictorio que eso suene, y interpretan la encarnación como Dios se hizo hombre, porque lo más grande que había era el hombre. Lo absurdo y lo ridículo que debe ser eso. Dios se hizo hombre porque lo más grande que había era el hombre. Es totalmente ridículo y absurdo pensar de esa manera. En el humanismo la religiosidad se minimiza y Dios se domestica. Y Dios es algo que podemos controlar. Y la religión se pone, sí, está ahí, se reconoce, la iglesia continúa, pero ahora solamente es un aspecto de la vida humana. Ahora solamente es algo que nos enseña cómo ser buenas personas. Y es por eso que por muchos años en el humanismo, donde el ser humano es el centro, se permite la religión y se ve como algo bueno, algo que nos enseña a ser buenas personas. Inclusive las personas más irreverentes
se comportan dentro de una catedral, guardan cierto respeto dentro de una catedral, porque hay como una noción. Pero en la generación desencantada, lo que hace es que devora, come, elimina todo lo que es divino y sagrado. Y ya no hay nada sagrado, todo es meramente terrenal, todo es puramente terreno, mundano. En la generación desencantada, en las nuevas generaciones, ya no hay nada a lo que aferrarse. Los valores es lo que tú quieras que sea, la identidad, el sentido, el propósito de vida, el significado de la humanidad en el universo. No existe. Se ha devorado la idea de Dios. No solo se ha domesticado, sino que se ha tratado de barrer debajo de una alfombra. Y es por eso que una de las grandes pandemias ahora no es la del COVID, sino de la ansiedad y la depresión. Porque hemos quitado todo sentido real de esta existencia al tratar de eliminar a Dios. Todo se ha vuelto meramente profano para la generación del desencanto. Todo lo que antes se consideraba sagrado, ahora es objeto de burla y desprecio. Y si todo es mundano, ni siquiera la vida misma tiene valor, significado y sentido. Al negar a Dios, se ha cometido suicidio espiritual. Porque cuando quitamos la majestad del Creador, de su creación, nos quedamos en un mundo absurdo, diría Salomón. Nos quedamos en un mundo sin sentido, en un mundo opaco, en un mundo lleno de maldad. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando negamos neciamente a Dios, nos aferramos a la idolatría del corazón, la cual es mortal. En el afán del ser humano de ser suficiente, competente, fuerte y capaz de sostener su propia existencia, se ha rechazado a aquel que es el único capaz de ser tan glorioso, eterno y grande para afirmarlo en una existencia plena y satisfactoria. De ahí que para muchos la existencia misma, y tristemente esta es una tendencia que cada vez será más presente, para muchos la existencia misma es pesada. Es cansada, no hay aliento para seguir adelante. ¿Qué dice el cristianismo ante esto? ¿Qué dice el cristianismo? En el cristianismo no domesticamos a Dios. En el cristianismo no lo hacemos algo portátil que podamos colocar en nuestras bolsas. El cristianismo no negamos y colocamos a Dios debajo de la alfombra. El cristianismo coloca la majestad de Dios en el centro del universo. El cristianismo coloca el ser sublime de Dios en el centro de nuestra existencia, lo único capaz de sostenernos y llevarnos a buen término. El filósofo Abraham Kuyper, filósofo reformado holandés, decía: no hay un solo centímetro cuadrado de toda la existencia humana por la cual Cristo, que es el soberano de todo el universo, no clame mío. ¿Quién es este Dios majestuoso? ¿Quién es este Señor majestuoso? ¿Quién es este Rey majestuoso? ¿Quién es este ser capaz de dar trascendencia, salvación, sentido y propósito a la existencia? Esa fue la pregunta que le preguntaron al pastor bautista Lockridge. Y él respondió de la siguiente manera: la Biblia dice que mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, es el Rey de justicia, es el Rey de los siglos, es el Rey de los cielos, es el Rey de gloria, es el Señor de señores. Este es mi Rey. ¿Lo conoces? Mi Rey es el Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, totalmente sincero, eternamente firme, inmortalmente lleno de gracia, imparcial, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces?
Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Es el Hijo de Dios, el Salvador de pecadores, la pieza central de la civilización. Es incomparable, no tiene precedente, es la idea más elevada, es la personalidad en la filosofía, es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Lo conoces. Él suple fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva, fortalece y sostiene, guarda y guía, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, absuelve a los deudores, liberta a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, guarda a los ancianos, recompensa a los diligentes, embellece a los humildes. Lo conoces. Él es la clave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la entrada a la libertad, es el sendero hacia la paz, es el camino de justicia, es la autopista a la santidad, es la puerta de la gloria. Lo conoces. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Lo conoces, me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, incomprensible, invencible, irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Él es mi Rey. En Éxodo 19 vemos la manifestación de este gran Rey, una manifestación sobrecogedora de Dios. Truenos, relámpagos, una densa nube de humo, terremotos, una gran trompeta, tronidos. El pueblo de Dios sabía que estaba delante del creador del universo. Y esa es la segunda marca de un verdadero encuentro con Dios. Es el reconocimiento de su majestad, su suficiencia, su poder, su autoridad, su dominio, su señorío. Primer marca es el reconocimiento de nuestra bajeza. Segunda marca es el reconocimiento de su majestad. Tercera marca. ¿Cómo solucionamos esta tensión terrible, angustiante y abrumadora entre lo que yo soy y lo que es Él? ¿Cómo yo, pecador, puedo acercarme a este Dios? La solución no está en mí, la solución está en Él. La solución es que Dios descendió. Versículo 20. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Porque claro, un pecador delante de tanta santidad sería exterminado, eliminado. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben de consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo les has advertido: pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben de intentar subir a donde yo estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió lo mismo al pueblo. La tercera marca de un verdadero encuentro con Dios es el reconocimiento de su gracia, amor inmerecido, favor no meritorio para los pecadores. Dios descendió, estando nosotros en nuestra bajeza, y Él en su majestad no se limitó a observarnos de lejos, no se limitó a vernos desde su trono con desprecio o indiferencia. Dios descendió. En el humanismo, la fe puesta en el ser humano, no hay gracia, no hay gracia, no hay gracia. Todo es obras, todo te lo tienes que ganar tú. Todo lo que eres, por eso muchas personas dicen: nadie me ha ayudado, nadie me ha hecho, yo me he hecho a mí mismo. Porque en el humanismo de eso se trata. Yo me esfuerzo, logro y alcanzaré la plenitud en esta vida.
En la generación desencantada tampoco hay gracia, tampoco hay esfuerzo, no hay salvación ahí. Se trata simplemente de resignación y cinismo. Se trata simplemente de tratar de huir de la realidad a través de placer, entretenimiento, uso de sustancias, tratar de evadir y sacar el mejor provecho de lo que hay ahora. Solamente hay angustia y vacío existencial insuperable, dolor agónico y absurdo. ¿Cuál es la respuesta del cristianismo? ¿Cuál es la respuesta del cristianismo? ¿Cómo superar el abismo entre mi bajeza y la majestad de Dios? Lo que para ti y para mí es imposible, para Dios es posible. Dios descendió de su trono, gloria y majestad para reunirse contigo y conmigo de manera inmerecida. En Éxodo 19 vemos que hay un punto de contacto, un intermediario. Vemos que el pueblo se queda abajo y Dios desciende a la cumbre de un monte. El único que va hacia arriba es Moisés. Aquel que es el único sentido de nuestra existencia y capaz de proveerte de una identidad sana y no destructiva que puede sostenerte aún en la peor tormenta, descendió para ser suficiente para ti y para mí. Pero ese no se llama Moisés. Ese no solo recibió la ley de parte de Dios y se la dio al pueblo para que viviera conforme de esa manera. En el Sinaí, Dios descendió para encontrarse con el intercesor de Moisés, a quien le daría las leyes que indicarían cómo debe vivir el pueblo de Dios. Pero esto era solo un avance, como una película que va a salir, es un avance de lo verdadero, de lo real. Esto es solamente un anticipo, una muestra, una pista de cómo iba a ser realmente nuestra salvación. Años después, Dios volvería a descender, encarnando como un bebé. Ya no habrían truenos, ya no habría una nube, habría un bebé. Ya no habría que mantener la distancia con esta manifestación de Dios, porque inclusive lo peor de lo peor en la sociedad del primer siglo, que eran los pastores de oveja, vinieron a adorar al Señor. Dios descendió naciendo como un bebé para después volverse a encontrar en un monte. Ya no en el monte Sinaí, donde las leyes fueron dadas, sino en el monte Calvario, donde la ley fue cumplida por nosotros. Ya no para darnos mandatos, instrucciones, para obedecer y entonces ser suficientes, sino para regalarnos a aquel que cumplió la ley en nuestro lugar. No es necesario que tú y yo seamos suficientes, que tengamos que ganarnos nuestra identidad, sentido y significado a través de nuestro esfuerzo, logros, méritos, trabajos, relaciones, porque ya lo hizo Cristo por nosotros. No es necesario que tú seas suficiente para tu vida, porque Dios es suficiente para ti y para mí. Mientras que el humanismo se aferra neciamente a la evidente nula capacidad del ser humano de establecer el cielo en la tierra, y la generación del desencanto se aferra a huir infructuosamente de toda esperanza y sentido, el cristianismo ofrece agua al sediento, alimento al hambriento, paz al ansioso, descanso al cansado, valor al fracasado, identidad al inseguro, significado al que está vacío, esperanza al que está agotado. No por medio de nuestro esfuerzo, no por medio de tu capacidad, de tu récord, de tu desempeño moral, académico, laboral o familiar. No se trata de que tú y yo tengamos que superar nuestra bajeza por nosotros mismos y hacernos una escalera con la cual podamos llegar a la majestad de Dios a través de nosotros. No tenemos por qué hacerlo, porque Dios descendió. Dios descendió para liberarnos de nuestra bajeza. Dios descendió movido por su amor gratuito. Dios descendió. Dios se humanó, no porque estuviéramos muy bien aquí, sino para elevarnos junto con Él.
La respuesta que el pastor Lockridge dijo, ¿a quién es tu rey?, termina de la siguiente manera. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Dios descendió para tener un encuentro con nosotros. Dios descendió para tener un encuentro con nosotros. Lo que era imposible para ti y para mí, que era encontrar capacidad para salvarnos, para encontrar plenitud, felicidad, saciedad, sentido, identidad capaz de sobrellevarnos inclusive en medio de la peor adversidad. Dios lo hizo. Él descendió. ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Qué celebramos en la Navidad? Que nuestro Rey, alto y sublime, majestuoso e imperial, nació para que nosotros, malos, torpes, corruptos y bajos, podamos acceder a la gloria, podamos disfrutar de su gloria y majestad. 3 marcas de un encuentro con Dios. 3 marcas que no pueden faltarnos esta Navidad. Cuando celebremos, cuando comamos, cuando disfrutemos, no olvidemos que merecemos lo peor de lo peor. Que Él es inmensamente sublime y que de manera gratuita podemos comer, reír y celebrar. Porque en última instancia, Dios descendió por amor inmerecido, generoso y abundante para pecadores. Oremos a nuestro Señor. Hoy, Padre, venimos a tu presencia. Queremos tener un encuentro real contigo en esta época. Queremos reconocer, Señor, nuestra bajeza, nuestra insignificancia. Doblega nuestro orgullo, destróyelo. No permitas que ni por un segundo en nuestra vida diaria pensemos que somos dignos de grandes cosas. Pero tampoco nos dejes caer en desesperanza, desaliento y sin sentido. Permítenos ver tu majestad, ver tu gloria, sorprendernos día a día de tu sublime ser y tu terrible majestad, para que podamos ver en ese pesebre el amor inmerecido y gratuito que tú has tenido para con nosotros. Nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene gozo, tiene paz, tiene esperanza, tiene salvación, no por nuestras obras, no por nuestro trabajo, no por las personas, sino por tu amor gratuito, por tu gracia, porque tú descendiste, terrible y majestuoso, descendiste como un bebé. Venid y adoremos. Y hoy podemos celebrar, comer, dar regalos, recibir regalos, reír, tomar un tiempo de descanso, porque el trabajo ya está hecho, porque la victoria ya está ganada, porque tú ya lo lograste todo por mí. Yo no tengo que ganarme el valor, porque tú me lo has dado. Por eso celebramos que este encuentro que tuvimos contigo en Cristo no fue para nuestra destrucción, fue para nuestra vida. Toda la gloria y honra a ti. En nombre de Cristo Jesús.